Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, ratonas, ratones de televisión? Yo estoy muy contenta de estar aquí grabándoles este TV Podcast número 33. Y sí, yo sé que merezco, así como pamba china y todas esas cosas que de pronto me dan un poco de remordimiento cuando no puedo ser tan constante en la grabación de estos podcasts, pero créanme que estoy enloquecida con algunos proyectitos y algunas cosas que bueno, pues ocupan mi tiempo laboralmente hablando. Envidio horrores a toda esta gente que pone en sus redes sociales todas sus fotos de playa, en bikini, de vacaciones, conociendo lugares nuevos. Ya me tocará a mí, ojalá que pronto me toque a mí, pero en realidad en este momento, bueno, pues ha habido mucho trabajo, ha habido muchas cosas que hacer en proyectos alternos a los que tengo de ratona de televisión y por eso es que no he podido estar como tan presente. Sin embargo, después de esta breve disculpa, pues ustedes, si es que me siguen en mis redes sociales como Ratona de TV, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook o ya sea en Twitter, pues se darán cuenta que he estado programando algunas publicaciones anteriores o haciendo comentarios sobre cosas relevantes o notas que de pronto me voy encontrando que considero son importantes para su lectura respecto a los temas televisivos. Y escribí una cosa súper chiquitita la semana pasada que también estuve promocionando en mis redes. Pero bueno, este TV Podcast, en realidad esta semana tampoco iba yo a grabar, pero necesitaba yo aprovechar la coyuntura de lo que está pasando ahorita. Hoy es el lunes 17 de julio. Estoy grabando esto más o menos como a las 2 de la tarde. Y para la gente que escucha esto en territorio mexicano, quizás comprendan mejor el contexto del que voy a hacer referencia para aprovecharme y entonces desarrollar todo mi tema. Y para la gente que no, bueno, pues en este momento lo que está ocurriendo, una de las noticias más importantes que hay de Trending Topic, por lo menos en Twitter, y que está ocupando que todos los medios de comunicación pongan atención en ello, es la extradición de un político mexicano llamado Javier Duarte. Para nuestra mala fortuna es político veracruzano que fue exgobernador del estado en el que yo me encuentro. Y tristemente, bueno, pues estamos viendo todo un escenario que realmente ha sido políticamente desastroso, económicamente horrible para la gente que vivimos en este estado y que lo padecemos, que no somos ni los primeros ni los únicos y tampoco es que sea como exclusivo de México, porque en Latinoamérica y en otros países del mundo, bueno, pues estas situaciones son tristemente realidades de todos los días. Pero el asunto de que Javier Duarte en este momento sea Trending Topic y que se esté siguiendo poco a poco todo lo que es su llegada de Guatemala a México y entonces todo lo que ya comienza a ser el proceso, digamos todo el proceso legal en cuanto a en territorio mexicano, en cuanto a lo que va a pasar aquí en México con todos los ¿cómo se llama? Con todo lo que se le imputa, todos los cargos que se le imputan. A mí me sirve para hablar de algo que no es precisamente que estuviera yo articulando este TV Podcast desde hace mucho tiempo, como de pronto suele pasarme, que a veces vengo cocinando en la cabeza algún tema y lo malo es que luego los cocino tanto que no me salen, así tengo varios TV Podcast pendientes, pero el de hoy lo quise aprovechar, porque justamente da la casualidad de que ayer, en un ratito de descanso, me puse a ver, a explorar Claro Video, estaba yo explorando qué había y entonces tuve la fortuna de encontrarme con una serie de la que ya me habían platicado y agradezco muchísimo que me la hayan recomendado y que creo que entra perfecto en este momento porque más que hablar de la serie, aquí voy a desarrollar dos cosas, ¿no? Uno es cómo visualizar una comedia en un tiempo tan difícil como este, en un lugar como México donde por lo menos a nivel televisivo se nos ha olvidado un poco el hacer reír o encontrarnos formas de hacernos reír ante una realidad que es tan complicada para nosotros, en donde están imperando mucho más en la ficción las producciones que reflejan de una manera muy cruda algunos momentos, digamos, ligados a la política, ligados a problemas
fuertes, ¿no?, políticos que existen en este momento. Y además también quisiera hacer con este TV Podcast un reconocimiento a una persona que está directamente ligado con lo que vi y con lo que voy a desarrollar. Bueno, que a lo mejor en el título del TV Podcast ya lo vieron. Pero bueno, ayer me encontré con Ron Coyote Ron, que es una producción que está sacando FX, este canal del paquete de Fox, que es un canal que directamente se había como ligado a contenidos como muy de hombre, muy, no de macho, pero sí como en un contexto de masculinidad o de gustos a los que el nicho masculino sigue más, como lo podrían ser este tipo de series que son mucho más sarcásticas, ¿no? Una comedia mucho más sarcástica, o cuando pongan, por ejemplo, como Padre de Familia, como todo lo que hay alrededor de esto, ¿no? Los Reyes de la Colina, ¿cómo se llama el otro? American Dad, que también es del mismo creador. Y bueno, muchas otras digamos en el asunto de la animación. Y bueno, cuando hay películas programan cosas evidentemente cargadas de testosterona, ¿no? Cosas de acción, etcétera, etcétera. Y le han estado dando algunos giros a la programación de Fox en miras de que lo que está ocurriendo con esta cadena es que el canal Mundo Fox está por desaparecer, que es parte de toda esta plantilla, digamos, que tienen de contenidos. Y en realidad Mundo Fox era un canal que estaba destinado a las producciones latinoamericanas que estaba produciendo la cadena y que se concentraban ahí. Entonces teníamos algunas cosas que de pronto llegábamos a ver en televisión abierta y las encontrábamos en Fox porque de alguna manera había una coproducción o había una especie, bueno, de contrato de distribución de contenidos. Por ejemplo, ahí pasaron la serie de Celia, la bioserie de Celia Cruz, que de pronto vimos en Televisión Azteca. Muchísimo tiempo antes la habíamos visto en Mundo Fox. Vimos esta serie de Bárbara Mori, que no es que fuera muy buena, pero se estrenó ahí y antes de estrenarse en cualquier otra plataforma, porque después la encontramos, me parece que estuvo en Netflix, y algunos contenidos así que de pronto caían como producciones latinoamericanas, ya sea de comedia, ya sea de drama, pero o incluso de concursos, porque también veíamos de pronto lo que hace Marco Antonio Regil y cae ahí. Y FX se quedó pues con series más bien gringas o que no fueran, bueno, particularmente que no fueran mexicanas, por decirlo de alguna manera, o latinoamericanas. El caso es que, bueno, como se anuncia que Mundo Fox va a cambiar y se va a estar reestructurando, algunas series que se estaban produciendo en Latinoamérica están encontrando otro tipo de espacios de acuerdo al perfil de cada canal. Y esto sucede con una serie llamada Ron Coyote Ron, que está increíble, que es una serie mexicana y que está sumamente divertida. Ron Coyote Ron es una producción del mexicano Gustavo Loza, al que creo que ya no le había yo puesto atención directamente o sea, no había yo atado los cabos de las producciones de Gustavo Loza, pero sí a la hora de saber de Gustavo Loza, a la hora de seguir algo de Gustavo Loza, te das cuenta, uno puede descubrir cuáles son sus motivos narrativos, cuáles son sus, digamos, como todo su estilo, ¿no? Esto que cada narrador, cada contador de historias, bien sea desde lo escrito, bien sea desde lo audiovisual, van haciéndose de un estilo, y creo que Gustavo Loza ya lo tiene, yo ya lo identifiqué y me gusta muchísimo. Y lo que encontré con Ron Coyote Ron fue una comedia muy divertida, verdaderamente divertida, en un contexto que es muy complicado, insisto, a niveles políticos. Y todo esto lo estoy refiriendo, insisto, al caso de lo que se está pasando ahorita con Javier Duarte en cualquier otro medio de comunicación. Yo aquí estoy muy feliz grabando. Pero encontramos algo que es muy, muy bueno reflexionar. Se está haciendo en México, aunque no para la televisión abierta, pero en México se sigue produciendo comedia, y el caso de Gustavo Loza nos da a entender que se sigue produciendo buena comedia
respecto a lo que son los contextos históricos. Ron Coyote Ron, para hacérselos así cortito, es una historia que parte en un contexto fronterizo, ¿no? Estamos hablando de un mexicano que es pollero, que tiene un amigo que lo conoció de niño, así como del otro lado del muro, digámoslo así, hablando de este contexto fronterizo complicado, que es el contexto fronterizo en donde está Arizona, ¿no? Que es uno de los digamos, sabido que es más rudo todo el seguimiento hacia los migrantes. Y con todo lo que está sucediendo durante los últimos, o ha estado sucediendo durante los últimos meses con Donald Trump, con el tema del muro, hacer una comedia en medio de todos estos elementos, involucrando todos estos elementos, ya suena como muy disparatado. Y ayer yo me puse a ver por lo menos 3 capítulos y me gustó muchísimo porque es quitarle un peso bien dramático al asunto de esto que son los mexicanos versus los estadounidenses o los gringos, que es maravilloso. Es una manera en la que los personajes pueden hablar de sus identidades, por decirlo de alguna manera, sin que esto entre en un conflicto político o nos llene de angustia o digamos, sí, odiamos todos a Donald Trump. No, todo lo que sucede en esta comedia, que insisto, parte de un pollero, bueno, más bien ya es como un grupo de polleros, porque de alguna manera se involucra el amigo gringo y es parte de los polleros que llevan a los mexicanos a Estados Unidos, ¿no? Por medio de muchas maneras. Y todo esto resulta una comedia muy bien trabajada, muy bien llevada, con un casting muy agradable, con recursos literarios muy buenos, ¿no? Sin caer en lugares comunes cuando estamos hablando de este tipo de atmósferas. Y lo que a mí me gustó es que en uno de los capítulos de ayer, que son de los primeros que ustedes pueden encontrar en Claro Video. Ahorita hago la referencia de esta situación que pueden ustedes encontrar si es que ustedes están suscritos a este sistema de streaming que es patrocinado o es, digamos, una vertiente de los servicios que tiene Telmex y que es muy padre porque es una fusión que han hecho las distribuciones de Fox, los canales Fox, con este sistema de streaming, no nada más como para distribución, sino también para coproducción. Entonces hay una coproducción aquí y por eso es que uno lo puede ver, así no tengas, o sea, si es que nada más estás suscrito, no necesitas pagar algo más para poder tener acceso a esta serie, entonces ahí la puedes ver sin ningún problema. Y a lo que voy es que el capítulo que encontré ayer, resulta que, bueno, pues evidentemente en cada capítulo se plantea una situación diferente respecto a la misma situación, que es cómo estos polleros realizan su trabajo y mandan a un grupo de personas o a una persona de un lado de la frontera a otro, o a un ser vivo, porque también vi uno muy interesante en donde había un tigre involucrado. Pero en una de estas hay un capítulo particular en donde llega un personaje gordito, de traje, chaparrón, con un montón de guaruras, que le pide a este grupo de polleros, pues que ellos así entiende que son los mejores y entonces quiere que lo pasen al otro lado de la frontera. Entonces estos lo ven demasiado elegante, le empiezan a preguntar quién es, el cuate no quiere decir su identidad y el caso es que ven en la televisión y resulta que este personaje es el exgobernador de Veracruz que está prófugo. Y entonces que evidentemente entienden por qué es que no quiere usar pasaporte ni otros recursos para que lo lleven del otro lado. Y entonces todo el capítulo, es que no es que se los quiera quemar, digo, no necesito mucho, pero es que es muy divertido porque toman el pretexto ya no nada más del asunto que son polleros y que tienen, entre comillas, este poder de llevar a la gente de un lugar a otro, sino de pronto resultan un poco como un elemento catártico, sobre todo yo que vivo en el estado de Veracruz, y que me estén planteando una situación así
en una pantalla de televisión donde le están poniendo otro nombre, pero evidentemente sabemos que el caso que retoman, porque esto es una serie del año 2017, está totalmente en el contexto actual de México. Y entonces cuando vemos en la pantalla que hacen referencia de manera en comedia, pues, de manera cómica, se expresan del gobernador de Veracruz que se llevó un montón de dinero y entonces hablan de un montón de cosas y entonces ellos como polleros dicen esto, o sea, resultan reivindicativos de alguna manera ante la situación. Aunque ellos son una profesión que no es posible que encontremos como reivindicación en sus roles, la reivindicación viene desde otro punto, ¿no? Desde el punto de que ellos tienen el poder de que este señor les da dinero para pasarlo y ellos deciden hacerle la vida súper difícil, pues nomás por decirlo así, por joder. Y por eso es que quería yo aprovechar el contexto de todo lo de Javier Duarte, porque evidentemente todo este proceso de extradición y todo esto ya me queda con otra sensación, porque de alguna forma lo liberas a partir de la risa y de planteamientos distintos. Como ya saben que a mí me gusta como aderezar estos TV podcasts con un poco de información. Entonces me fui a varios textos que tengo respecto a la comedia y sin yo ser escritora y sin manejar mucho estos temas, pero me fui, digamos, como a lo que es el origen de muchas cosas que se establecen cuando hay un guión cinematográfico, cuando hay un guión literario, por decirlo así, que es la Poética de Aristóteles, que es un texto que es como la madre o la guía de, los lineamientos, ¿no? De lo que corresponde a la tragedia y a la comedia como géneros que vienen desde el origen del Occidente, de Occidente. Y entonces se habla muy poquito de la comedia en realidad. Y lo poquito que se habla o que Aristóteles refiere, o que al menos en la versión que yo encontré de la Poética de Aristóteles hacen referencia, son varios puntos. Uno, que la comedia es un cuadro dramático de lo ridículo. Vamos a empezar como por las definiciones. La comedia es un cuadro dramático de lo ridículo como una especie de lo feo. Y que al igual que la tragedia, se trata de una imitación de temas serios, nada más que aquí en un verso de gran vuelo le llaman, ¿no? Entonces sí, estamos viendo una imitación de la vida real con un tinte específico, ¿no? Podría haber hecho comedia o podría haber sido tragedia. En este caso estamos hablando de una imitación de temas de la realidad puestos en escena, pero con un distinto tono. En este caso, y en el caso específico de lo que se trabaja con Javier Duarte, pues evidentemente es un asunto de risa. Y también hay otras varias descripciones, para no hablar de la comedia como algo a la ligera. Entender que el género de la comedia en la televisión ha sido muy explorado, muy explotado. Evidentemente la pauta la da la televisión estadounidense, pero bueno, pues también cada lugar, cada región ha tenido su propia manera de reírse de sus propios contextos. De pronto la comedia puede ser universal cuando se habla de algunas características humanas, ¿no? Cuando es algún grupo de amigos, a la familia, por ejemplo, o de temas específicos como lo serían en este tipo de contextos, ¿no? Que a lo mejor no todo el mundo puede tener acceso a reírse o a la información suficiente para reírse de los personajes que son o muy mexicanos o en este caso el muy gringo, o ya estamos hablando de otras nacionalidades, pero sí puede haber puntos de identificación. Y en el libro, en una de estos libros que sacó Gediza hace mucho tiempo, que son estudios de televisión, hay uno, el número 4, que se llama La comedia enlatada, escrito por Rosa Álvarez Berciano. Y en la introducción a su libro, porque habla como de momentos específicos de la comedia, ella en la introducción hace algunas referencias muy interesantes a cómo ir diferenciando el género de la comedia, cómo encontrarle, digamos, sus diferencias, tanto en cuanto a narrativa, en cuanto a temáticas, etcétera. Y menciona varias cosas, ¿no? Lo primero que me parece muy acertado, y es precisamente por eso que empecé platicándoles acerca de estas fusiones que se han hecho o coproducciones, en este caso Fox
con Claro Video, es que ella empieza diciendo que una comedia televisiva es antes que nada un hecho económico, un producto que mueve fortunas y las fortunas no se arriesgan a menos que estén en peligro de perderse. En este caso, en una de las notas que yo encontré, es justamente que se habla de cómo se está apostando, por lo menos la gente de los canales Fox, de la cadena Fox, está apuntando a que todo lo que sea las señales de streaming funcionen no como enemigas, no como competencias, sino como aliadas. Entonces sí podemos hablar de que en este caso, hablar de Ron Coyote Ron, ay, ¿por qué me cuesta tanto trabajo decirlo? Soy medio bruta. Pueden funcionar en esta visión de ser incluyentes, de participar, de hacer equipo y no de verse como competencia, como de pronto podría ser algo, todo lo que le tira a Netflix, ¿no? Creo que aquí al contrario están funcionando como aliados, y esta serie tiene justamente eso, ¿no? Entonces sí podemos hablar de que por principio la comedia televisiva es un hecho económico. Aquí podemos ver que son fusiones que no le apostarían a otro tipo de cosas. También podemos ver que son fenómenos sociales. Esto también lo plantea la autora, la comedia como un fenómeno social. También la comedia como un género televisivo que tiene normas de confección, evidentemente, y que tiene una estructura particular. Y entonces, hablando de eso, es que habla de esto que llaman la comedia de situación, que es algo en lo que se puede englobar, de acuerdo a las características que nos da la autora, no nada más Ron Coyote Ron, sino algunos de los trabajos de Gustavo Loza, que me gustaría también compartir, porque creo que productor, director y escritor mexicano tiene una gran valía, y creo que vale la pena destacar su trabajo, no nada más por esto que realmente me está gustando mucho, que tiene una narrativa, que tiene algo particular muy muy bonito, sino porque vale la pena también reflexionar en el tipo de cosas que se están produciendo en México, que siguen haciéndose, aunque quizás no están en los canales convencionales como lo estaban hace algunos años, que de pronto ante tanta oferta televisiva se nos pierden algunos títulos, pero que vale la pena rescatarlos. Evidentemente, bueno, algo que plantea también la autora es que, digamos, de acuerdo a los estándares que se manejan en los Estados Unidos, es muy complicado que un productor o alguien que ha hecho comedia haga la transición, digamos, en televisión hacia una cuestión dramática o viceversa. Cosa que voy a recalcar en un momento cuando hable del trabajo de Gustavo Loza. Y bueno, ¿por qué hablar de que Ron Coyote Ron es una comedia de situación? Y que yo voy a equiparar aquí un poco en algunos puntos con otro de los trabajos de Gustavo Loza que sí se pueden encontrar en la televisión abierta, que se llama 40 y 20, que es esta producción que se ve en Televisa, en el canal 2, que se está haciendo para Blim también, y que también es producción de este hombre, que a mí me parece que hace cosas, el tipo se arriesga, el tipo está haciendo cosas muy buenas, y que, digamos, aquí hay un acto creativo, hay un acto estético, evidentemente con una clara dependencia, así lo maneja la autora, de un sistema televisivo que ha funcionado con pocos cambios desde los años 50 y que marca una forma profunda en el desarrollo de este género. Habla de distintas maneras de entenderlo, primero como una comedia de personajes, digamos, donde los personajes brillan un poco más que la trama en sí misma. Ahora, hace referencia a que la BBC hace una definición más concreta de lo que es una comedia de situación, diciendo que lo reduce a este término que también se maneja mucho, que es el sitcom, y que un sitcom es una comedia en serie de televisión que presenta el mismo conjunto de personajes en cada episodio, en situaciones divertidas que son similares a las de la vida cotidiana. Una producción en serie, sobre un grupo de personajes fijos y situaciones ordinarias. Digamos que yéndonos en concretito a esta situación, es que Ron Coyote Ron es eso, o sea, son distintas situaciones
que se presentan continuamente, son los mismos personajes en el mismo contexto de los polleros, pero evidentemente cada capítulo tiene algunas variaciones. Ahora, algo que también se maneja y que se maneja, creo yo, más o encontramos más en 40 y 20, es este manejo de las risas grabadas, que podría ser, de pronto hay personas que hacen mucho, como que se burlan de esto, ¿no? De que es un recurso innecesario, pero aquí la autora comenta que es incluso todo un tema de estudio el profundizar acerca de las risas grabadas en este tipo de comedias. También pues evidentemente hay un recurso del estereotipo, ¿no? De decorados fijos, de un sistema de grabación con 3 o 4 cámaras y, bueno, con un final, que generalmente es un final feliz, como algo incluso hasta moralizante, en donde, pues, todo estos atributos son compartidos en distintas definiciones. Y evidentemente también se manejan, son acciones que generan reacciones en los personajes con ambientaciones en lo familiar y en lo cotidiano. Eso, entre otras muchas cosas, bueno, que yo les recomiendo mucho leer. Evidentemente, en este asunto de hablar de situaciones que tienen, de características más bien que corresponden a la comedia de situaciones, bueno, evidentemente es que tienen una continuidad semanal, ¿no? En el caso de Blim, porque está pensado para Blim y en el canal 2 me parece que lo están programando 2 veces a la semana. Pero bueno, estamos hablando de que no es algo de lunes a viernes, como podría ser otro formato como la telenovela, que ya va más en el drama. Podemos hablar del humor verbal, podemos hablar también de que hay aquí, por ejemplo, en el caso, creo que es más en el caso de 40 y 20, un recurso de los gags, que son distintos, digamos, a los recursos que se pueden utilizar en una serie, como aquí estamos hablando de que hay incluso físicamente estamos hablando de algo que se ve como más de estudio, más de un set, a diferencia de lo que encontramos con Ron Coyote Ron o con otra de las series que ha producido Gustavo Loza, que es Los Héroes del Norte, de la cual también quiero ir profundizando. Lo voy a hacer súper rápido porque no me va a dar tiempo de hablar de todo. Y evidentemente, que creo que es el caso de estas dos últimas series, que los personajes ya no son, o sea, sí vienen del estereotipo, pero tienen una tridimensionalidad que les permite darle otro tipo de prestigio al género, que es un género que ya se acerca mucho más hacia lo cinematográfico, visualmente hablando, y que es creo que en lo que encaja. Ahora, Gustavo Loza es una maravilla hablar de él porque yo vi con mucha emoción Los Héroes del Norte. Debo decir que me gustó muchísimo la serie y encuentro muchos elementos similares a lo que vi en Ron Coyote Ron. Es decir, para empezar, y cosas que son como muletillas en el asunto del estilo de cada narrador, que es evidentemente los elencos, ¿no? Actores o actrices o gente de su producción que son comunes en el trabajo de cada uno de estos autores, y aquí encontramos algunos actores que comparten igual que en Los Héroes del Norte. Y creo que también este autor, aunque he leído que vive, bueno, que es de la Ciudad de México, sí tiene una particularidad en estas narrativas por hablar de el norte, por hablar del norte como un lugar en donde suceden cosas importantes. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, quizás porque no lo había visto mucho, o quizás como porque yo estoy en el sur y no noto mucho estas cosas, pero con Los Héroes del Norte me pareció súper interesante que se tomara como un elemento más dentro de la comedia un personaje que es menonita, entendiendo que los menonitas, bueno, pues son personas que viven en un determinado lugar, que tienen actividades y que tienen como un contexto muy específico, y que de pronto se habla poco de ellos, se entiende muy poco que ellos son parte también de nuestro país, o sea, se les integra poco como ciudadanos mexicanos. Y me parece que el hecho de que en esta comedia de Los Héroes del Norte un personaje menonita, o varios personajes menonitas, si es que nos vamos al principio, sean parte de la temática, creo que es, además de todo, un asunto súper incluyente, que eso es algo que a partir sí de la ridiculización, pero se puede lograr, pero me parece un elemento bien bonito de este autor, que se tomen en cuenta
quizás minorías, como en Coyote Run, que de pronto aparece un personaje afroamericano. Evidentemente lo ubican como un personaje que viene de África, ¿no? Que es parte como de los chistes que de pronto salen alrededor del personaje, pero es y obviamente porque pertenece a un contexto, o sea, no es tan extraño entenderlo en un contexto fronterizo, ¿no? Donde ya en Estados Unidos hay muchos más personajes o muchas más personas de raza negra allá. Pero que de pronto también resulte medio reivindicativo, quizás, no lo sé, o yo lo interpreto así, con una minoría que también existe en México, que es la tercera raíz, que son personas que tienen la descendencia africana, pero que son también ciudadanos mexicanos, ¿no? Bueno, empezando como por este tipo de cosas, a mí me parece que ya estamos del otro lado, ¿no? Encontramos también ahora, lo que yo reflexiono es que narrativamente encontramos una manera similar de encuadres, de edición, de contar la historia, de colores, porque además de pronto se desarrollan en contextos pues de alguna u otra forma que se parecen, entonces los colores también son parte, para mí, son parte de la narrativa. Pero si buscamos más del trabajo de Gustavo Loza, a mí me complica mucho entender que es el mismo, bueno, sí, ¿no? Que es el mismo que hace poco también tuvo la oportunidad de estrenar en Blim la serie Sincronía, que yo vi unos capítulos, también quería hacer un TV podcast, no había encontrado como la forma de abordarlo. Y ahora que estoy hablando de este autor, sí me gusta mucho el trabajo de él. Y verlo en Sincronía y entendiendo un poco que Rosa Álvarez decía que es complicado que un autor o que un productor que ya hizo comedia de pronto se vaya al drama. Creo que este hombre lo logra perfecto. A mí me gustó mucho Sincronía. Sincronía es una serie de Blim que plantea 3 historias distintas, pero contadas en un capítulo distinto por cada uno de sus personajes, ¿no? Un poco el juego narrativo literario que se hace en Amores Perros, para tener mayores referencias, pero aquí es con pequeñas historias que se cuentan también a partir de sus personajes. Y es muy interesante, es muy entretenido. Sí, leía también una nota en la que él dice que en esta serie plantea como todas sus inquietudes respecto a lo que se vive. Y sí, ahí aborda la corrupción, aborda las crisis, abordan temas complicados que a lo mejor en un tono de comedia ahí sí quedarían un poco guangos, pero que este hombre lo sabe abordar muy bien. Y Gustavo Loza, entiendo, es más bien como esta figura que se entiende en los Estados Unidos como showrunner, que son aquellos personajes que no nada más se encargan de la producción de una serie, sino que también se involucran en el aspecto creativo, en la dirección, en la creación de guiones, en el aporte de ideas, ¿no? Y me gusta mucho, porque además, entonces dije, bueno, pues me gusta Sincronía, sí lo vi. Me gustó Cloroformo, que también él estuvo involucrado en Cloroformo. Lo vi poco, pero me gustó mucho. Tenía totalmente otra idea visual de colores, porque estabas hablando de un evento deportivo, de cuestiones de box, y sin embargo, tenía un impacto. Viendo el historial de este hombre, no pude matarle más pollos, perdón, no se trata de eso, pero no pude matarle más pollos hasta que vi que él había empezado su trabajo en el Canal 11. Y una persona que empieza trabajando en la televisión pública ya para mí se ganó 10 puntos más, porque además le tocó forjarse como productor y como director de la barra infantil de Canal 11. Y le tocó un periodo lindísimo del 96 al 2000, en donde Bisbirige fue uno de los grandes éxitos, de los grandes aciertos para el público infantil. Y él estuvo relacionado también con una serie llamada Camino a Casa, que es son de las primeras producciones de ficción que se animó a hacer el Canal 11, pensadas para niños, y que eran programas unitarios donde a partir de un grupo de música se contaba en cada capítulo una historia pequeñita sobre cada uno de estos niños que formaban parte de este grupo de un colegio. Increíble, es muy bonito, era una comedia muy tierna, en donde no hacía falta hablar de cosas
tan elegantes, tan rimbombantes, para quedarte con una historia bonita. Y creo que al final puedo reflexionar, perdón, paréntesis, ustedes pueden encontrar algunos capítulos de estos en YouTube. Búsquenlos, por favor, Camino a Casa del Canal 11. Y creo yo que viendo el recorrido de las cosas que ha hecho Gustavo Loza, y con todo lo que yo me divertí el día de ayer viendo Ron Coyote Ron, aunque fue de verdad un exorcismo increíble haber visto a Javier Duarte en uno de sus capítulos. Y ahorita chismeando el Twitter, ver fotos de él ya en la extradición. Me parece que un gran acierto que tiene este autor es que él te cuenta una historia. Te cuenta una historia desde lo cotidiano, desde la vida cotidiana. Quizás no es la vida cotidiana de todos, porque un pollero no es una vida cotidiana para todos, pero sí es una vida cotidiana para alguien. Hablar de estos temas, como lo hizo en Camino a Casa, como lo pudo haber hecho, digamos, en 40 y 20, ¿no? Es la vida cotidiana de un padre con su hijo. Desde el haber sabido que él también fue parte del Pantera, que comienza la serie del Pantera en Televisa, arranca, digamos, oficialmente con la producción de estas series de ficción que realiza esta empresa. Y todo esto me queda muy claro leyendo toda esta historia de Gustavo Loza, que es un hombre que cuenta historias sin pretensión. No te está prometiendo la mejor historia del mundo mundial. No te está prometiendo que te vas a reír a carcajadas. No hay pretensión. Simplemente se cuenta una historia. Desde la comedia, desde la tragedia. Insisto, según lo que hace la reflexión que hace Aristóteles o que hizo hace muchos años, es simplemente poner en un cuadro dramático lo ridículo o hablar de imitación de temas. Y aquí Gustavo Loza me parece que lo logra muy bien en cada uno de sus roles como director, como productor, como escritor. Seguramente también tendrá sus desaciertos, pero en este momento y a partir de lo que yo vi y de lo que ha sido seguir su trabajo, sin caer mucho en cuenta que estaba yo viendo su trabajo, ahora que ato todos los cabos me doy cuenta que me gusta mucho su estilo, que creo que vale la pena seguirle la pista y que es muy, muy bueno y muy benéfico que exista gente como él, que a partir de la risa, que a partir de la comedia logre una catarsis que la verdad, y cerrando con esto, con lo mismo que empecé, yo creo que la catarsis no la logramos tan directamente, sobre todo los veracruzanos que estamos ligados totalmente en el tema de Javier Duarte. A mí no me produce nada, al contrario, creo que da un poco de coraje verlo, toda la atención que sigue recibiendo, saber que de pronto el personaje pues se ríe y hay todo un caso alrededor de su risa burlona, digo, yo hasta creo que el tipo está totalmente fuera de su realidad, pero creo que no lo logramos ni con todos los memes del mundo podemos exorcizar todo lo que los veracruzanos estamos viviendo día con día. Y la verdad, debo de ser sincera, lo que vi ayer, el capítulo que vi ayer que encuentran ustedes en Claro Video o que encuentran me parece que los estrenos son los lunes en el canal FX de Fox International, fue muy divertido. Fue gracias a unos polleros, reivindicaron a todo un pueblo maltratando y haciéndole muchas ojetadas a este personaje que a todas luces era una ridiculización de este político mexicano terrible, gordo y corrupto. Así que bueno, pues yo agradezco muchísimo, muchísimo que me hayan escuchado en este TV Podcast. Por favor, escríbanme, denme sus comentarios, platíquenme, pues si les gusta, si la ven, si no la ven, si se les antoja, si han visto alguna de las series de ficción de Canal 11 en este inicio padrísimo de 11, cuando empezaron con el proyecto de 11 niños. Todo lo que quieran platíquenmelo en mis redes sociales. Me encuentran como Ratona de TV en Facebook, Twitter e Instagram, y también en mi página que es www.ratonadetv.com. Me encanta que estemos en estas citas que quizás no son tan frecuentes, pero que sí son fieles. Yo soy Raquel Guerrero Viguri y les mando un enorme saludo desde este pueblo
triste, deprimido, pero que todavía tiene ganas de reírse. Nos vemos en el próximo. Bye.